Bueno, buenos días, Vanessa. Buenos días para todos. Ya nos acompaña acá en la sala Vanessa de la Torre. Quiero darle un agradecimiento especial por aceptar esta invitación. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos a este café con el autor virtual. Ya el tercero que hemos desarrollado, esta vez con una invitada muy especial, Vanessa de la Torre. Y nos acompañará en el conversatorio el profesor Miguel Urra Canales. Vanessa de la Torre nació en Cali, es periodista de radio, prensa escrita y televisión, tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Georgetown de Washington y actualmente trabaja en Noticias Caracol, escribe para el diario El País de Cali y dirige el segmento Blue en Blue Radio. Vanessa, bienvenida a este espacio. ¿Ahí me escuchan? Vale. Sí, señora, perfecto. Te escuchamos bueno, perfecto. Ya pude activar el micrófono que no había podido. No, pues les quiero agradecer un montón por conectarse hasta ahora. Muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias a Random, que siempre es mi casa editorial tan firme y tan presente, y a ustedes, chicos, y chicas, y espero pues que podamos tener una conversación chévere y que sea sobre todo aportante en estos tiempos de tanta incertidumbre. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. También nos acompaña el profesor Miguel Urra Canales, doctor en estudios interdisciplinarios del individuo, la sociedad y la familia por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, España. Desde hace 4 años y actualmente es el decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Profe, ¿estás por ahí? Bueno, parece que tenemos ahí un inconveniente de audio con él, pero ya lo contactamos. Bueno, también quiero contarles que durante el espacio vamos a estar rifando 9 libros de historias de amor en tiempos de guerra, el libro que vamos a presentar hoy. Entonces tienen que estar súper atentos porque vamos a hacer unas actividades para poder hacer la Adicional a eso, para quienes no tengan la fortuna de ganarse el libro, entonces podrán adquirir el libro con un 20% de descuento hasta el 20 de mayo. El libro se entrega firmado por nuestra querida Vanessa y el proveedor Covax Libros es quien nos va a acompañar en este evento. Entonces, no sé si quieres hacer alguna pausa publicitaria antes de iniciar el evento. Muy buenos días para todos. Buenos días, Vanessa. Es un grato placer tenerla acá con nosotros, haciendo estos conversatorios con las universidades. María del Pilar ha sido de las personas que nos han colaborado mucho para traer autores muy importantes como lo eres tú, como son William Ospina y otros autores que hemos trabajado. Pero esta es la primera vez que vamos a hacer por la parte virtual. Entonces, bienvenida, Daniela. Gracias por estar con nosotros. Y en cuestión ya de los libros, sí, nosotros estamos ofreciendo los libros, se los llevamos directamente a sus casas. Le damos el descuento que dice María del Pilar y tenemos plazo pues hasta el 20 de mayo para poder hacer una sola envío a Vanessa, que nos va a hacer el favor de firmar cada libro. Entonces, cualquier cosa, nosotros al final vamos a dar el número de teléfono y la dirección. Muchísimas gracias. Listo, gracias, José Otoniel. Bueno, ya nos acompaña el decano de la Facultad de Sociología. Vamos a iniciar entonces este conversatorio. Vanessa nos va a hacer una pequeña introducción de su libro, de cómo surge estas historias de amor en tiempo de guerra. Entonces, Vanessa, te doy la palabra. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, profe Miguel, por esta conversación que vamos a tener.
Historias de amor en campos de guerra es mi primer libro y es el resultado de varias cosas, digamos que de un proceso de reportería muy intenso, muy exhaustivo. En algún momento de la historia reciente de Colombia, después de la firma del proceso de paz con las FARC y luego de la derrota del sí en el plebiscito, a mí me pareció que como periodistas teníamos que contar algo que tal vez no habíamos contado del todo bien, porque los titulares del día siguiente en el mundo, después del plebiscito, eran el país que le dijo no a la paz. Y eso pues en titular sonaba muy imposible de creer. Y en el fondo pues tampoco fue así, había otras cosas, digamos, que estaban ocurriendo allí, pero sí era un proceso de paz que había costado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Y todos los presidentes de Colombia de los últimos 30, 40 años han tratado de hacer procesos de paz. La presencia de las guerrillas en Colombia pues ha sido constante desde las últimas 6 décadas. Entonces, me pareció que como periodista había algo que tal vez teníamos que contar mejor y entonces comienzo a hacer como un trabajo de reportería, a irme a las regiones a donde llegaron esos 13.000 exguerrilleros que firmaron el proceso de paz y lo que me fui encontrando fueron unas historias muy impresionantes, unas historias fenomenales de mujeres, hay de hombres también, pero en mi caso, como yo soy mujer, como soy mamá, pues me llamaba mucho más la atención la imagen de las mujeres que en un momento dejaron de hacer la guerra para comenzar a apostarle a la paz y sobre todo la curiosidad infinita de cómo era la vida dentro de la guerra, porque me llamaba la atención eso, cómo entra una niña a los 11 años, a los 13 años a ser parte de las FARC, reclutada, por qué se van, por qué las FARC y las guerrillas colombianas están en tantas regiones de nuestro país, cómo era la interacción con los ejércitos, cómo era la interacción con los otros grupos armados ilegales. Por dicho, un montón de preguntas que yo comencé a tratar de contestar en reportajes que hice para Noticias Caracol y para mi programa de radio que se llama Mesa Blue todos los días a las 8 de la noche, pero nada me parecía suficiente. Como creo en la inmortalidad de los libros y realmente pienso que el mundo se divide entre la gente que lee y la que no lee, y yo he sido una lectora muy juiciosa durante tantos años, tuve en algún momento la sensación de que tenía que escribir un libro con lo que estaba viendo y lo que estaba viviendo para contarle a mis hijas cuál era la mamá periodista que muchas veces no estaba en las noches acostándolas o que muchas veces no estuvo en las presentaciones del colegio y en una época muy especial porque a nuestra generación le tocó el proceso de paz con los paramilitares y le tocó también este proceso de paz con las FARC y todo lo que pasó en la mitad, el horror de Pablo Escobar, la tragedia del Palacio de Justicia, bueno, la bomba del Nogal, digamos, todos los horrores que hemos vivido nosotros. Y yo trabajando todo el tiempo, muchas veces no estoy en mi casa, un poco más de esa gente que está lejos. Por otro lado, tengo que contarle a mis hijas qué es lo que la mamá hace cuando la mamá no está. Y por otro lado, tengo también como un compromiso con la historia, no solamente con el presente, y por eso el libro no es solamente historias de las FARC y del proceso de paz, sino de un montón de cosas que han pasado en Colombia, de muchos episodios que vamos a ahondar ahorita. Y obviamente pues soy una señora enamorada, ¿no? Y tengo una vida de familia que es bonita, que es tranquila, que además es estable y me da a mí como ese piso para poderme mover. Y lo que me pareció muy llamativo del trabajo de reportería que comencé a hacer es que detrás de cada historia de guerra había una historia de amor y muchas veces el amor terminaba siendo más fuerte que el odio, más fuerte que la guerra, más fuerte que todo y terminaba salvando a esas mujeres y por ahí derecho a sus parejas. Entonces, como el amor ha sido siempre una herramienta fenomenal para contar las historias en el cine, en la literatura, en todos los espacios de las artes, y las artes y la cultura se han encargado siempre de contar los momentos más importantes de la historia de la humanidad, me pareció que vincular el amor era un elemento muy llamativo y por eso decidí contar la historia reciente de Colombia, que en realidad es la historia de la guerra de Colombia de las últimas 6 décadas a través del amor. De eso se trata el libro, son 6 historias distintas, son 6 mujeres, cada una enfoca, digamos, es historia, todo es reportería, yo lo adapto de alguna manera, me tomo algunas licencias para interpretar diálogos y conversaciones de tal manera que sea mucho más atractivo de leer. Pero el libro arranca con la toma del Palacio de Justicia en 1985 y se va hasta nuestros días, hasta ahorita, y hace un recorrido a través de 6 mujeres. Una víctima del Palacio de Justicia,
una mujer que es reclutada por las FARC siendo muy niña, una pareja de exguerrilleros que fueron clave, muy importantes dentro del esquema de seguridad de Alfonso Cano, la ahijada de una princesa nórdica, de una reina nórdica, en realidad, de una reina nórdica que se enamora de un chico que vive en la Comuna 13 de Medellín y que lo que le gusta es hacer capoeira, la capoeira, y ellos viven hoy en día, pues tienen su casa, su vida organizada en torno a la capoeira. Y así fui una cantante de música popular, que es Arely Senao, que es un personaje maravilloso, y así fui seleccionando como esas historias que me permitieran atravesar los horrores de la guerra colombiana, el reclutamiento de los niños, el hambre, la miseria que hay en las regiones de Colombia y la razón por la que tantos terminan yéndose a las guerrillas, los horrores que también hay por parte del Estado, las preguntas que a estas alturas no nos han podido contestar de lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, por ejemplo, y todo esto es como un barrido a través de la historia de Colombia, contado desde la óptica de mujeres que se enamoran y, por supuesto, desde la guerra. Listo, Vanessa, muchísimas gracias por esa introducción. Para los que hemos leído el libro y para los que no, yo creo que este café con el autor, como tú dijiste, se divide en dos grupos, los que hemos leído el libro y los que no lo hemos leído. Entonces, un acierto en cada una de las historias. En lo personal, la de Arely fue la que... ¿Aló? ¿Me escuchas, Arely? ¿Aló? Vanessa, ¿nos escuchas? Tenemos un... Hola, Pilar. Yo ya estoy por acá. No sé si Vanessa de pronto se le cayó. No oigo. Eso. Hola, profe, ¿cómo estás? Bienvenido, profe. Estamos haciendo como la introducción de este libro que nos ayuda a hacer Vanessa. El profe Urra Canales, muchísimas gracias por tu participación en este evento y acompañarnos con Vanessa. Entonces, Vanessa nos está haciendo una introducción del libro, pero no sé si ya nos escuchas, Vanessa. Esperamos un segundito. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, yo te escucho perfecto, sí, Pilar. Se escucha bien. Ok, entonces esperamos un segundo, porfa. A ver qué pasó con Vanessa. Pues qué pena haber tardado tanto. Estábamos en una telecita médica y se demoran las presenciales y las citas médicas virtuales se demoran también más de la cuenta. Joder, eso sí no cambia, pero bueno. Bueno, profe, no sé si mientras tanto tú nos quieras ir contando como esa experiencia con el libro, o como qué opinas de este. Vanessa, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Sí, ya los escucho. No sé qué pasó, pero me quedé sin audio. Listo, dale, no hay lío. Aquí está ya el profesor Miguel Urra, que es quien nos va a acompañar en este conversatorio. Entonces, les doy la palabra, profe. Perfecto. Muchas gracias, Vanessa. Qué pena la demora. Les decía que es que estaba en una cita médica virtual con mi hijo y las citas virtuales se demoran casi tanto más que las presenciales. Sí. Así que muchas gracias, Vanessa, por conectarte. Te he estado escuchando un poco la introducción que has hecho. Y yo, pues, después de haber leído el libro, me quedan unas preguntas que yo creo que son muy interesantes. Entonces, si quieres, yo te las voy soltando así a bocajarro, ¿te parece? Claro, perfecto, me parece perfecto. Bueno, mira, Vanessa, nosotros, pues yo soy el decano de la Facultad de Sociología y siempre que vemos este tipo de libros, a mí me encanta preguntar, porque muchas veces uno de pronto no lo tiene presente, me encanta preguntar por la metodología. ¿Cómo has construido tú el libro? ¿Cómo fue el acceso a las personas? ¿Has hecho entrevistas? ¿Has hecho trabajo documental? Nosotros valoramos mucho ese trabajo que muchas veces no se ve, ¿no? Que no es solo sentarse delante del computador, que lleguen las musas de la inspiración y fluye todo, sino que esto tiene muchísimo trabajo detrás. Entonces, la primera pregunta, me gustaría que nos contaras un poquito de ese trabajo que está detrás pues de la publicación del libro y cómo llegaste a conocer y a empaparte de estas historias. Pues mira, los periodistas la verdad es que tenemos un privilegio muy grande y ese privilegio de poder hablar y estar con gente que no todo el mundo puede, eso es un lujo. Entonces, cuando pasa lo del proceso de paz de
cuando pasa el plebiscito, que yo decido que voy a empezar a contar más historias sobre el proceso de paz, en realidad inicialmente fueron los exguerrilleros, los 13.000 que se fueron a los ETCRs, que son estos espacios de transitorios de capacitación y reincorporación, a donde llegaron a vivir 13.000 exguerrilleros cuando firmaron el acuerdo de paz. Y obviamente llegar allá pues es complejo. Hay algunos lugares a los que uno puede ir en carro, en un viaje que se demora un día llegando. Por ejemplo, Icononso no es tan lejos. Icononso en el Tolima uno sale a las 5 de la mañana y llega a la 1 de la tarde allá. Pero hay otros lugares muy difíciles. Por ejemplo, La Plancha en Anorí, que queda como a 7 horas de Medellín. Entonces, en ese caso, pues yo en mi caso me pude ir en helicóptero de la ONU, que siempre fue muy generosa conmigo y siempre me llevaron los de la ONU. De golpe los militares se ofrecen a llevarte porque todos los ETCRs tienen campamento del exguerrillero, pero además tienen un esquema de seguridad donde hay presencia del ejército, siempre hay como un batallón pequeño y siempre hay policía. Entonces, de golpe, el ejército y la policía te quieren llevar, pero yo prefería siempre como que irme sola o irme con la ONU, pero siempre llegué a los sitios estos. Entonces, sí es un trabajo de reportería. Yo arranco como queriendo contar qué es lo que están haciendo. Entonces, de pronto empiezo a ver que tienen una tienda una panadería que les donó el gobierno francés, por ejemplo, luego el proceso de paz. Y esa panadería funciona con algunas herramientas que les regaló el gobierno francés, pero viene con el conocimiento que ellos tenían de hacer pan en la guerrilla, por ejemplo. O hay unos que están haciendo ropa y morrales, Diseño de la Montaña, que están haciendo ropa y morrales con las máquinas con las cuales hacían los uniformes de las FARC en su momento. Entonces, todo esto a mí me fue llamando mucho la atención y dije, aquí lo que hay es un montón de historias para contar y todo sale como inicialmente para reportajes, pero ya cuando decidimos hacer el libro con Random, pues el proceso es mucho más profundo porque obviamente es una investigación muy exhaustiva. Yo lo que hice logré tener acceso a mucha de la información que tiene la Agencia de Reincorporación y Normalización, la ARN, que es una agencia muy juiciosa. En el Estado colombiano hay un montón de cosas que no funcionan. Esta funciona. Esta tiene el registro de 50.000 víctimas de Colombia desde todas las ópticas. Entonces, ellos me permitieron acceder a algunos de esos archivos de información y yo ahí pude cruzar quiénes eran parejas con quiénes tenían una historia de amor que venía. Me ayudaron ellos también muchísimo en esa investigación y de ahí salen las historias de amor que tienen que ver con conflicto. Lo otro, y obviamente después de eso, pues arrancan las entrevistas. En la mayoría de los casos viajé a los lugares a donde estaban estas mujeres o fueron mujeres que me encontré en la reportería y tuve que regresar otra vez a hablar con ellas y a buscarlas y volver como a construir toda su historia y todo su pasado. En algunos casos, por ejemplo, el caso de Alejandra y Ramiro, ellos tienen una historia muy fuerte porque ellos fueron el círculo más íntimo de seguridad de Alfonso Cano. Cuando Alfonso Cano, que era el máximo dirigente de las FARC, en un momento tenía al Estado colombiano en una embestida muy fuerte encima. En el Huila estaba él con Catatumbo, con Pablo Catatumbo. La guerrilla dice, hay que separarlos, porque en el momento de un operativo va a caer Catatumbo, va a caer Cano y vamos a caer todos los 200 guerrilleros que hay alrededor. ¿Quiénes son los guerrilleros más preparados para llevarse a Cano desde aquí hasta el Cauca? Y empiezan a unir gente y sacan a Alejandra, que era una gran explosivista de las FARC, una mujer muy preparada para la guerra y una máquina de hacer explosivos y una máquina de muerte, una mujer supremamente, pues la historia de ella es muy triste, a mí me alegra que hoy en día esté bien, porque ella entró a las FARC cuando tenía 11 años y fue una niñita entrenada para matar y morir, para hacer explosivos. Y la buscan a ella y buscan a Ramiro, que era el mega guerrillero, un pisa suave, que es como el top de los guerrilleros, el guerrillero élite, ¿no? El que sabe cómo abrir camino, el que sabe abrir trochas, el que sabe hacer un montón de cosas que no necesariamente todos los demás saben. Ese guerrillero élite se llama pisa suave en el léxico de la guerrilla. Es gente, yo escribo todo eso en el libro, es gente que no necesariamente usa ropa, sino que están como cubiertos con unas medias veladas para camuflarse en la oscuridad. Bueno, tienen todo esto o en su momento, porque la guerra se libra desde todos los frentes. En este caso yo cuento la guerra desde el frente de la guerrilla. Y entonces a ellos los unen para que lleven a Alfonso Cano y ellos efectivamente llevan y a Alfonso Cano y lo entregan. Sobreviven a 2 bombardeos. El tercero no les toca porque en el tercero ellos ya se regresan y el tercer bombardeo es en el que muere Alfonso Cano. Y cuando vienen de regreso, Alejandra le dice a Ramiro, yo ya no quiero más guerra, yo ya estoy cansada de esto, yo lo que quiero es tener un hijo y vivir contigo. Y pasan un montón de cosas que cuento en el libro y finalmente terminan viviendo juntos, enamorados, tienen un hijo. Entonces, en el caso de ellos, por ejemplo, yo no sé dónde viven,
yo no sé cómo se llaman, ella no se llama ni Alejandra, ni él se llama Ramiro. Esos fueron los nombres que ellos usaban en la guerra, pero cuando entra el proceso de paz, obviamente cambian sus nombres y yo nunca supe los nombres reales ni me interesa saberlos por un asunto de seguridad para ellos y también para mí. Tampoco sé dónde viven, por ejemplo. Ese fue el único caso que no conocí dónde vivían porque no me parecía necesario para la historia y sobre todo para la seguridad de ellos tampoco. Entonces esa fue como la única excepción del lugar al que no fui. Los demás, todos los lugares estuve, hablé con los protagonistas, hablé con sus círculos alrededor, en casi todos, o en todos, menos en el caso de Fabiola, pues porque es viuda, y de Miriam, porque Pizarro murió. Conocí a sus parejas, estuve hablando también con sus parejas, leí lo que sea que se haya publicado sobre ellos también, casi todos tienen procesos en la fiscalía. El Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia ha hecho un trabajo muy juicioso, muy importante sobre la recopilación de los datos y de la guerra en Colombia, entonces también tuve acceso a muchísimos libros. Digamos que la guerra colombiana está contada, hay gente muy juiciosa, historiadores muy juiciosos, periodistas que lo han contado desde diferentes ópticas, Patricia Lara lo hizo, Alfredo Molano lo hizo, y yo lo que quería era contar otra parte, pero con el componente del amor, y obviamente pues eso implica mucho trabajo, mucha reportería y sobre todo ganarse mucho la confianza de los protagonistas, porque nadie te abre las puertas del corazón así de fácil y te cuenta los secretos más íntimos. Eso es un trabajo muy, muy agotador, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó todo ese trabajo, Vanessa? Que eso, digamos, académicamente siempre nos interesa mucho porque eso es un trabajo muy profundo, eso no es así de la noche a la mañana. En total fueron 3 años. Yo hice una reportería inicial, más o menos de 1 año, que fue como la parte de la inspiración y la recopilación de información. Cogerlo del Centro Nacional, recoger acá, ir a buscar los personajes, definir quiénes iban a ser. Digamos que el primer año fue como mío de meterme, porque ahí hay que romper un montón de barreras. Ganarse la confianza de exguerrilleros es muy difícil. Ganarse la confianza de la ONU para que te lleven, pues es difícil. Ganarse la confianza de la Agencia de Reincorporación para que te muestre los archivos, pues eso no lo hace tan fácil uno. Todo eso, digamos, fue como el primer año. Yo obviamente soy periodista hace mucho tiempo y me conozco las agencias del Estado, entonces, en cierta forma, pues me ayudaron mucho, pero ese primer año fue como de búsqueda. Sentada escribiendo me demoré tal vez 1 año y medio, porque yo no soy escritora, entonces yo tampoco puedo estar todo el día escribiendo, yo tengo que trabajar, entonces yo escribía los fines de semana y todas las noches un poquito, en medio de mi trabajo, en medio de la reportería y de la familia. Y lo último, tal vez que fue ya lo más intenso, fueron más o menos unos 4 o 5 meses de confirmar datos, de requete confirmar cada cosa, ¿no? Entonces, asegúrate que Miriam le pasó esto, que Pizarro hizo esto, asegurémonos de que lo de Catatumbo, por ejemplo, lo de Catatumbo y Cano, a mí me lo habían contado desde todo lado, pero yo no había podido hablar con Pablo Catatumbo para ver si era cierto, y el único que me podía decir si es verdad o no era él, porque todo lo demás era chisme, el otro está muerto. Entonces en algún momento, hasta que logré preguntarle, dígame si usted estaba en tal sitio con Alfonso Cano y decidieron en una conversación por la mañana en un café que tenían que separarse con el dolor del alma de cómplices amigos en medio de la guerra, porque si no se iban a morir los dos. Y me dijo, sí, es verdad, y ocurrió así, y entonces ya, ese fue el último dato que me demoré en confirmar, pero fueron, en total, digamos, el proceso del libro fue 3 años. 3 años, súper. Son 3 años bien invertidos, Vanessa, pues porque al final el libro es muy interesante. Entonces, felicitaciones y gracias por compartirnos, como digo, este tema de metodología, porque desde las ciencias sociales muchos estudiantes están seguro ahora conectados escuchándote y pues quieren hacer sus tesis, quieren hacer sus trabajos y piensan a futuro hacer cosas similares. Así que gracias por compartirnos esa parte como más interna del libro, ¿no? Yo ahora te quería preguntar, ahora que estamos encerrados en casa y que tenemos pues digamos esta situación un poco de pandemia, que no podemos salir, hay mucha gente que está como buscando inspiración, ¿no? Estamos muchos deprimidos o al borde de la depresión, ¿no? Entonces, ¿cuál piensas de las historias que nos cuentas que encaja mejor o puede ser más motivadora para nuestra situación actual? Ahora hay parejas que están separadas, novios que estaban empezando a salir y han tenido que separarse. Ahora, digamos, hay mucha gente que está buscando inspiración, sentido, está buscando como historias que nos reconforten en esta situación de aislamiento. Entonces, ¿cuál de todas las historias que cuentas piensas que uno podría leer ahora y decir, anda, mira, qué reconfortante escuchar que esta pareja, pues después de todas las dificultades y en esa situación tan complicada, salió adelante? Eso me reconforta saberlo y escucharlo a mi ahora.
Mira, es que lo que tiene la literatura y la academia es que realmente lo que uno siembra sobre esto en un terreno fértil que se construye a punta de conocimiento y de juicio y de ser uno muy constante y sobre todo muy disciplinado, ¿no? Y muy inquieto, da unos frutos que uno no se imagina. Es totalmente impredecible, o por lo menos en mi caso. Para mí todo esto fue una gran sorpresa. El libro yo lo escribí pensando en mis amigos y en mis hijas y de pronto terminó siendo un éxito editorial y a mí me ha sorprendido un montón que tanta gente quiera saber de la historia de Colombia y que tanta gente me lea. Digamos, eso me parece como increíble. Entonces fue una gran sorpresa. Cuando ocurre todo esto de la pandemia, yo quedé realmente abrumada y estupefacta durante un mes y medio. O sea, creo que me desperté hace 15 días. Pero durante el primer mes y medio estuve, como estuvimos todos, en una película de esto que fue, por qué nos cambió la vida así, qué va a pasar, y tratando de mantenerme lo más sensata posible para poder trabajar, para poder hacer periodismo, porque hacer periodismo en una situación de pandemia es una responsabilidad enorme, porque uno tiene que exigirle al gobierno un montón de cosas, perdón, exigir las pruebas. Yo me la pasé el primer mes todos los días llamando al Ministerio de Salud a que me dijeran cuántas pruebas se estaban haciendo en Colombia, cuando se estaban haciendo 1.500. Yo no, eso es muy poquito. Y todos los días. Entonces, y sabiendo que todo el mundo está tratando de que la cosa funcione y uno siendo muy incómodo, pero siendo respetuoso también y contando, pero sin causar alarma, digamos, en ese límite que es súper delicado. Tuve que como un mes y medio estar tratando de ser lo más sensata, cabeza fría posible en medio de una angustia muy dura y abrumada. Entonces, ahí digamos que como la literatura como que no me cabía por ningún lado. Yo lo último que pensé es que alguien quisiera leer una historia de amor y de guerra en medio de esta pandemia. Pero poco a poco, y gracias a Random, que me ha ido dando estos conversatorios y que me han ido como rescatando de la oscuridad, creo yo, porque en realidad yo estaba muy abrumada con lo que ocurrió y no podía pensar en nada distinto, y lentamente como que nos fuimos ya organizando, y estos espacios para mí son súper valiosos porque me recuerdan qué es lo que uno ha hecho y qué es lo que tiene que hacer y para qué es el periodismo y para qué son las letras. Entonces me ha sorprendido un montón que la gente quiera leer ese libro ahorita. Ahora que me lo leo y que me lo volví a leer yo misma para el episodio, pues la verdad es que tiene todo el sentido, porque son historias de gente que la pasa pésimo en la vida, que la pasa muy mal, que sufre un montón, que tienen todos los problemas del mundo, que tienen la muerte aquí encima. Hay una pareja que conversa y dice que a ellos les da lo mismo levantarse y morirse o no, porque creen que se van a morir igual, que no importa lo que hagan en la vida, igual se han muerto tantos, se han despedido a tantos amigos, a tantos compañeros, que la vida no importa. Entonces cuando yo leo eso digo, qué fuerte esta gente, cómo logró salir de ese pantano para reorganizar sus vidas, y como hoy en día sé que están todos bien, que eso es lo que tiene de bonito el libro, y es que todos están bien, desde la que más sufrió, que tal vez fue Fabiolita, que enterró 30 años, lloró al marido en la tumba que no era, en una tumba equivocada, le dieron los restos de su marido, y a los 30 años le dijeron que el marido no estaba enterrado ahí, sino que estaban enterrados 2 exguerrilleros. Ella fue víctima, su esposo fue uno de los policías que murió durante la toma del Palacio de Justicia en el 85. Su esposo era el escolta del magistrado Reyes Echandía, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ver a Fabiola ahora con la boca pintada, con la sonrisa y viva, para mí es la prueba de que el ser humano es indomable, pero además tiene una capacidad de reinventarse, de reconstruirse, de repararse y de sobrevivir aún en las situaciones más abrumadoras. Entonces, el libro todo le va dejando a uno como un bálsamo en el fondo y como un poquito de inspiración y de bienestar, que yo creo que es muy necesario también en esta época, pues acordarnos de lo que estamos hechos y de lo que podemos hacer como seres humanos, que es amar, sobrevivir y salir adelante. Ahí, Vanessa, perfecto. Es un poco esa humanización, ¿no? Nosotros muchas veces en sociología discutimos mucho si existen las instituciones, si tienen vida propia, o al final pues las instituciones son las personas y las historias individuales que las componen, ¿no? Y cómo siempre es bueno personalizar. Yo creo que tú has hecho un muy buen esfuerzo en ponerle cara, rostro, historia, nombres y acontecimientos concretos pues a unas dinámicas de conflicto que muchas veces se pueden pasar como por un trazo grueso. Tú has hecho un trazo pues mucho más fino, ¿no? Mucho más personalizado. Te quería preguntar, Vanessa, esta pregunta nunca se le debe hacer a un autor, pero porque de pronto es incómoda, pero a mí me encanta hacerla. ¿Se te ha quedado fuera alguna historia
¿Hay alguna historia que tú digas, me da para el volumen 2 o mira, esta al final, o esta historia tiré del hilo e intenté llegar a toda la información, pero se me quedó por fuera? ¿Se te ha quedado alguna historia de amor en tiempos de guerra por fuera? Se me quedaron muchas, pero yo creo que están las que tocaba. Creo que la recopilación de las 6 historias es súper poderosa y cada una cumple la misión de lo que tiene que contar. Fíjate que son historias de amor, pero cada una cuenta cómo es la vida cotidiana dentro de la guerra, cómo es la supervivencia, cómo es el reclutamiento forzoso, cómo son los secuestros, cómo son las tomas guerrilleras, cómo es la producción de minas antipersona, cómo es la alimentación, cómo son los turnos, cómo son las guardias, qué piensan ellos del ejército, que obviamente es el enemigo número 1, qué piensan de los políticos, qué pasó en el Palacio de Justicia, qué pasó con el Estado que no ha sido capaz de decirle a los desaparecidos del Palacio de Justicia qué ocurrió allí, cómo es el amor, cómo es el desplazamiento, cómo es la pobreza en una región donde hay un papá, que está la historia de Arely Senado, de un papá que se le mueren 2 hijos bajando desde la punta de la montaña hasta el hospital del pueblo, que es lejísimos. Es que los colombianos estamos acostumbrados a la vida de las ciudades, pero no nos esmeramos en saber qué es lo que pasa allá en esas montañas tan lejanas y tan grandes y tan llenas de historias y de vidas. Entonces yo creo que esas 6 historias cuentan la historia de una Colombia muy compleja, muy en guerra, pero también tiene una presencia de una Colombia rural muy fuerte, que es lo que yo quería. Obviamente se me quedaron muchas historias de esas por contar y las tengo y eventualmente de golpe las cuento. Se me quedaron historias de personajes políticos que yo quería meter ahí. Hay varios personajes que yo quería contar en el libro, pero que afortunadamente en ese momento no salieron, pero seguramente eventualmente uno puede contar esas historias, porque Colombia está llena, de verdad, la gente tiene unas historias tan increíbles para contar y eso desde el periodismo pues es un lujo uno poderlo ver y poderlo reproducir. Pero no, yo creo que yo me siento muy satisfecha con las historias que hay en el libro. Eventualmente, no sé, pues me podría escribir otras historias. A mí el tema de la guerra siempre me ha impactado un montón porque nos atravesó a todos. No hay una sola generación de colombianos viva que pueda decir, a mí no me tocó nunca la guerra. Nadie lo puede decir, ningún colombiano puede decir que no le tocó la guerra de alguna manera, o por el vecino, o por el amigo, o por una historia personal, o porque le secuestraron a alguien, o porque se enteró de que a alguien lo mataron. Es decir, todos los colombianos vivos hoy en día tenemos de alguna manera una marca que se llama la guerra colombiana. Y eso es muy, muy fuerte porque es un país atravesado por la violencia. Entonces yo creo que en ese sentido lo conté y ahora pues no sé, post pandemia es que esto como tan impredecible uno no sabe con qué vaya a salir. Bueno, chévere, Vanessa. Y mira, otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué te han dicho del libro las protagonistas y los protagonistas? Y si veo que están por ahí detrás correteando tus hijos, los míos están también por aquí, que aparecen en cualquier momento. Yo creo que también, no sé si te has dado cuenta que probablemente los hijos, nietos, pues cuando los protagonistas y las protagonistas de las historias ya no estén, pues les estás haciendo como un legado, ¿no? Para que conozcan la historia de amor y de guerra de sus papás, de sus mamás, ¿no? Entonces te quería preguntar eso, ¿qué te han dicho los protagonistas de las historias? ¿Qué retroalimentación te han dado? Si se han sentido cómodos, me imagino que se han sentido muy felices, que ahí pues le han sentido mucho el corazón, que tú también le has puesto escribiendo. Y si tú estás de acuerdo con que esto también es un legado para esos familiares cercanos a las personas que aparecen, esas personas que pudieron conocer a los protagonistas y que vean reflejada una historia bonita, bien contada, bien escrita y que es un legado pues para generaciones, ¿no? Pues fíjate, por ejemplo, el caso de Carlos Pizarro. De Carlos Pizarro llevamos 30 años oyendo. No hay colombiano que no sepa algo de Carlos Pizarro. Llevamos 30 años. Fue el guerrillero más legendario que ha habido en la historia reciente de Colombia. Y yo conocí esa historia de Miriam, que es la mujer que él tuvo, un amor tremendo durante más de una década, la mamá de María José Pizarro. Esa historia la conocí por coincidencia, porque María José se estaba lanzando al Congreso y entonces me llamó para que ella quería ir a un programa mío de radio, a nada, a presentarme cuál era su propuesta. Le dije, claro, yo lo hago, con gusto ven, y hacemos un programa de radio. Y ahí la conocí, déjame que estoy aquí en eso. Ay, va a venir el ratón Pérez después. Vale. Y entonces empiezo a hablar con María José y me empieza a dar mucha curiosidad de quién es su mamá. Pero tu mamá fue la mujer de Carlos Pizarro y cómo fue la historia. Entonces ella más o menos me contó por encima y yo le dije, yo necesito tomarme un café con tu mamá. Miriam Pizarro es una mujer hermética, prudente, silenciosa, muy reservada.
ella es una historia bárbara, o sea, ella era una mujer que vivía en Nueva York organizadísima y conoció a Carlos Pizarro y se chifló de amor y terminó torturada con el uniforme del M-19 puesto, terminó presa, abandonó a sus hijos durante 7 años y en esas imágenes que uno ve del día que se murió Pizarro, que yo hice el ejercicio de buscar un montón de imágenes del velorio y del entierro de él, aparece una mujer de negro al lado que nadie sabe quién es, pues esa es Miriam. Y Miriam nunca había querido hablar con nadie, Miriam no daba entrevistas, había dado una entrevista por allá a un periodista noruego hace un montón de años y María José me ayudó a convencerla, yo me demoré 6 meses convenciendo a Miriam de que me contara la historia, Miriam Rodríguez, 6 meses, la llamaba cada semana hasta que un día la logré convencer y pude, y bueno, ella estaba muy nerviosa de que la historia no estuviera bien contada, de que ella quedara como si hubiera sido el único amor de la vida de Carlos, porque obviamente Carlos pues era un mujeriego que tenía un montón de novias, y a ella le preocupaba un montón de cosas. A mí no, a mí me preocupaba contar la historia como era la versión de ella, porque la que me la estaba contando era ella, y ella quedó muy contenta, digamos, con el resultado finalmente. La historia de Fabiola, pues Fabiola, imagínense llorar 30 años uno al marido donde no es, y de pronto pensar que le van a sacar una historia, quién sabe cómo, ¿no? Ella, después de eso, yo creo que ella hizo como una catarsis y salió una historia muy bonita. La historia de Fabiola yo la conocí en El Espectador, un artículo pequeño que salió de un colega mío, y dije a esta señora la tengo que buscar, y la busqué y la encontré, y así han sido todas. Sandra, que es esta chiquita, Sandra tiene 20 y pico de años, pero yo le digo esta chiquita porque yo arranco a contar la historia de Sandra desde que tiene 8 años, entonces un poco siento que la conozco. Entonces Sandra tiene el libro, me demoré mucho en entregárselo a Alejandra, finalmente a Alejandra nunca se lo pude mandar porque la dirección, pues como no la tenía, entonces ella finalmente compró el libro, hablo con ellas, a veces ahora en esta situación las llamo, las he llamado un par de veces a cada una a preguntarles cómo están y no, digamos, no tengo como un vínculo emocional amistoso con ellas, tal vez con Miriam sí, porque con Miriam fue muy fuerte todo, las conversaciones, conocer la historia del M-19 desde la voz de Miriam, pues eso es un lujo, ¿no? Desde el amor de Carlos Pizarro, eso pues es un lujo como colombiana, como periodista. Entonces con ella trato como de mantener, Miriam, ¿cómo estás? Porque además ella está aquí en Bogotá, ¿qué pasó con la cuarentena? ¿Cómo la estás viviendo? No sé qué. Y así, todas quedaron relativamente contentas y tranquilas. A la princesa nórdica no le gustó tanto nada porque no le gustó que yo le descubriera la historia básicamente, porque ella pues pasó de que una periodista colombiana me va a terminar contando una historia, ella vive, en realidad ella es una casi princesa, entonces ella de entrada me dijo, no, yo no quiero contar mi historia, yo le dije, no, pues es que yo ya tengo tu historia, yo ya hablé con la familia, con los amigos, con la gente, con todo lo de tu marido, me parece, ojalá me puedas contar tú la versión, porque yo la voy a contar anyway. Yo la historia sí o sí la voy a contar. Me parecería mucho mejor contar tu versión que contar una mía construida con un montón de gente alrededor, pero la voy a contar. Entonces, con ella fue siempre una relación como de que, como que no le pareció tan chévere, pero yo creo que salió bien y también le mandé el libro y quedó contenta, tranquila, y en general todas. Es que contar la intimidad del corazón es muy difícil y contar los horrores que uno vivió y todo eso es muy difícil. Pero yo creo que para ellas también fue como limpiar un poco del pasado y organizar la vida, ¿no? Hacer algo de la vida real, pero todos en línea y todos al tiempo haciendo. Estoy oyendo a Sandra Milena. Haciendo algo en el computador en Andrés. Entonces Andrés... ¿La perdí a Sandra? Ahí ya. Ya, se me metió Sandra. Listo. Sí. Tranquila. Perfecto. Vanessa, te tenía 2 preguntitas más y si quieres abrimos turno, que está preguntando incluso gente ya por el chat, ¿no? Nosotros este tipo de memorias le llamamos técnicamente memorias subalternas. Tenemos un libro también desde la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás, donde vamos al ETCR de Playa Rica y buscamos esas historias que muchas veces pues no se cuentan y se deben contar, como esas memorias que complementan un poco las versiones oficiales y demás, ¿no? Entonces yo creo que entre todos vamos tejiendo esa historia que va a quedar para la posteridad de Colombia y pues como tú dices, qué bonito, ¿no? Que muchas veces los temas más íntimos, los temas más privados, los temas del mayor sufrimiento, pasamos por encima de ellos, no quedan registrados, digamos, en la historia oficial, entonces qué bueno este tipo de aportes, ¿no? Yo te quería preguntar 2 preguntitas más muy breves. Una es, en todos los títulos son de duplas, son de parejas, menos el de Arelis Henao. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ella aparece solita en el título? Cuéntanos un poquito, yo creo que también puede animar a la gente, causarle esa curiosidad y que se acerque pues finalmente a leer el libro. ¿Por qué ella aparece solita?
Eso fue una coincidencia. Yo le puse nombre a todos, está Alejandra y Ramiro, Miriam y Carlos, Sandra, a todos les fui poniendo su nombre. Y cuando ya el libro estaba, ya tenía el PDF de Random, me di cuenta que Arelis estaba sola y además estaba con apellido, Arelis Henao, todos los demás no. Y yo dije, ¿y Arelis qué? Entonces me quedé pensando y dije, ¿le pongo Arelis y Wilfredo? No, porque es que Arelis es Arelis Henao. Es que uno no la conoce, yo no conocía a Arelis Henao, pero ella realmente es una mujer muy importante en la música popular. Arelis es una mujer de 30 millones de reproducciones de sus videos en YouTube. No hay cantina, no hay pueblo en Colombia a donde no se escucha Arelis Henao. Los conciertos de ella son impresionantes, multitudinarios. Ella realmente es una oda a la música popular porque además es mujer, porque además rompió como esta tradición donde siempre la música popular era de hombre, de Darío Gómez, ¿no? Como ella y Elenita Vargas, si uno quiere hacer como una comparación. Elenita pues se volvió mucho más famosa rápido porque Elenita fue una niña un poco más de élite, entonces le quedó más fácil abrir caminos dentro del esquema musical, aun cuando en su familia y socialmente fue muy difícil el recorrido que hizo. A Arelis todo le ha costado trabajo, porque Arelis era pobre, desplazada, tuvo un par de zapatos toda la vida, llegaron en unas condiciones muy difíciles a Medellín huyendo del reclutamiento forzoso, peleó con los paramilitares, con la guerrilla, es decir, Arelis tiene todas las historias de horror que uno pueda imaginarse, las tiene ella. Y ella era Arelis Henao. Entonces yo la verdad es que fue coincidencia, cuando vi el PDF y dije, y a ella no le pusimos la pareja, y lo traté de poner y dije, no, le quita fuerza, ella es Arelis Henao, ella es sola. Las demás eran la mujer de alguna forma, ¿no? Ella era ella. Entonces por eso decidimos que se quedaba Arelis Henao. Pero es una buena pregunta, me da risa porque no todo el mundo se la pilla. Me lo han preguntado muy poco. Sí, no, y es muy interesante. También ahí va la siguiente pregunta, ¿no? El cómo muchas veces, fíjense, con una profesora de la facultad, la profe Ginette, tiene un proyecto de investigación con el ICANN para rescatar historias de mujeres en la guerra de la independencia colombiana contra España. Y cuando ella planteó el proyecto, ella decía, joder, no me puedo creer que ni un solo libro de historia de los que uno puede consultar, digamos, en los anales de la guerra de la independencia colombiana, no hay ni una sola mujer referenciada con su historia, con su narrativa, nadie les ha dado voz. Entonces, te quería preguntar por ese punto, ¿no? El cómo tú has dado voz a personas. O sea, tú lo has dicho ahora, ¿no? Carlos Pizarro se ha escrito sobre él, se han hecho documentales y de pronto Miriam, que es una persona con la que compartió, con la que ha sido una persona también importante para Colombia en el fondo, sale en una foto, en un recuadro, en el entierro, vestida de negro y nadie le paró como tanta bola. Entonces, ¿cómo has trabajado esa perspectiva, digamos, femenina, ¿no? Y de dar voz a esas mujeres que probablemente, si tú no hubieras escrito este libro, hubieran quedado calladas, hubieran quedado en un mutismo total, su historia no se hubiera conocido. Entonces, ¿cómo te sientes frente a eso? Y si esa era también una de las intenciones del libro, ¿no? El mostrar esas voces de la historia de Colombia que de otra manera siempre hubieran quedado de pronto por detrás. De hecho, es muy curioso, llevamos estudios de sociología y con la profe Ginette siempre hacemos ese discurso, parece que la historia de las guerras es la historia de los generales y de los machotes, que son los que firman los tratados y los que salen en la foto, ¿no? Y nos dábamos un poco así golpes de pecho y decíamos, ¿cómo no ha sido capaz el mundo académico de rescatar esas historias de mujeres? Entonces, te quería preguntar sobre esto y cómo lo vives tú pues, como autora y como periodista. Pues fíjate, por ejemplo, el caso de Manolita Sáenz. Manolita Sáenz, la libertadora del Libertador. No, ¿cuál libertadora? ¿Cuál libertador? Manolita Sáenz es una ídola ella sola. O sea, ella porque sí, se metió con Simón Bolívar y pasó a la historia por cuenta de haberle ayudado a Simón Bolívar y de haber salvado a Simón Bolívar y de lo acompañado en su batalla de la independencia. Pero ella sola amerita un capítulo en la historia, sin Simón Bolívar, ella solita. Por ejemplo, la mujer de Álvaro Mutis. La mujer de Álvaro Mutis fue una mujer maravillosa, impresionante, un personaje genial dentro de la historia y nadie habla de ella, nadie sabe quién es ella. Yo lo que creo es que obviamente el rol de la mujer dentro de la historia pues ha sido mandado a un segundo plano por cuenta de cómo ha sido la historia. Yo no me peleo ahí como con el feminismo, ni con el... Simplemente lo veo como un hecho, ¿me entiendes? Así ocurrió, las mujeres...
desde siempre pues nos quedamos en la casa mientras el señor iba y cazaba y traía la comida y la mujer era la encargada de empollar los polluelos y de amamantar y de no sé qué. Entonces así se construyó, en realidad así se construyó la sociedad occidental y punto. Con el tiempo, pues obviamente gracias a unas mujeres tremendas, fueron cambiando las cosas y hoy en día, gracias a un montón de mujeres que se dieron una batalla muy dura, las mujeres podemos hacer esto, tener conversaciones académicas, escribir libros, hacer política, pero ese es el resultado de una lucha incansable de un montón de mujeres que dieron la vida y los ideales y hicieron valer sus derechos en un momento en el que tocaba. Tal vez no tocaba hacerlo antes, tal vez no en el siglo XV, ni en el XIII, ni en el XII. Yo hubiera preferido que hubiera sido desde siempre y que la historia de los griegos estuviera escrita a través de las griegas o del Imperio Romano, no solamente a través de los señores, ¿no? Porque ahí saca uno a Cleopatra a relucir, pero las demás, ¿dónde estaban? Seguramente como Cleopatra había un montón, lo que pasa es que Cleopatra pues era faraona. Pero creo que el tema es que a uno o sea, a mí no se me puede olvidar que yo estoy donde estoy por la lucha de un montón de mujeres que abrieron camino. Y yo eso se lo tengo que enseñar a mis hijas, porque mis hijas van a creer que el mundo es normal así como lo están viviendo y que esa es la vida cotidiana y que así ha sido siempre. Y así no ha sido siempre, ha sido distinto. Entonces yo tengo la obligación de recordarle a mis hijas, mi amor, es que tú estás ahí donde estás porque tu mamá pudo hacer eso, porque tu abuela abrió camino, porque además hay un montón de mujeres que dieron la vida, los ideales, todo por abrirnos el camino a nosotras. Y a mí eso no se me olvida un solo día de la vida y por eso soy una feminista por obligación y creo que hoy en esta generación nuestra todo el mundo tiene que ser feminista. Tú, yo, mis hijas, mi marido, los hombres, todo el mundo, simplemente porque no se nos puede olvidar la lucha de los demás que nos abrieron camino. Eso digamos en principio. Pero no peleo con el pasado, me parece que pues sí, así fue, es una lástima, tratemos de revivirlo y de contar la historia de Manuelita desde Manuelita, no solamente desde Simón Bolívar. Y este libro mío es un ejercicio de mujer a mujer, es una manera de darle un reconocimiento muy grande a las mujeres, por lo menos a estas mujeres en la historia de Colombia. La guerra es horrible para todos, para cualquier persona la guerra es horrible, pero la guerra es aún peor para las mujeres, porque la guerra colombiana está en el cuerpo de las mujeres, está escrita en el cuerpo de las mujeres, como lo cuenta el Centro Nacional de Memoria Histórica en un libro muy fuerte, donde cuentan cómo el cuerpo de las mujeres se terminó volviendo en algún momento un arma de guerra. Cuántas violaciones no pasaron, las mujeres de la guerrilla tuvieron de a 8 abortos fácilmente. Entonces el cuerpo de la mujer fue un territorio de guerra y fue aún más cruel, o es la guerra aún más cruel para los niños. Por eso mi ejercicio de meterme tanto en la infancia y de contar cómo esos chiquitos, por qué terminan empuñando fusiles. Un niño a los 11 años o a los 13 años no es un niño guerrillero, es una víctima de la sociedad, del Estado, es una víctima que se vuelve guerrillero porque lo reclutan, no porque el niño se quiere ir al monte, es un niño abandonado y se vuelve guerrillero, lo vuelven víctima, es una víctima. Es el resultado de un Estado que fue incapaz de darle a un niño el balón de fútbol que tocaba y la educación que tocaba a los 11 años y por eso terminan en el monte empuñando fusiles. Entonces mi obligación, mi ejercicio ahí como periodista fue ese, meterme y como mujer y como mamá, contarlo los niños y contar las mujeres y de alguna forma reivindicar también pues esos dolores tan profundos que han tenido las mujeres en la guerra colombiana y contarlo desde la guerrilla y desde el otro lado, porque la guerra está contada mucho desde el oficialismo, ¿no? Sabemos qué pasó en todas las operaciones militares por cuenta de las declaraciones de los militares, pero no sabíamos cómo había sido adentro de la guerrilla el operativo de Alfonso Cano, por ejemplo, que fue tan importante. ¿Qué comían ellos? ¿Cómo amaban? ¿A qué horas tenían relaciones? ¿Qué leían si leían algo? Digamos, todo eso me parece que yo tenía la obligación de contar. Excelente, buenísimo. Vamos a dar, si quieres, pues la gente por el chat puede ir preguntando. Yo intento ligar un poquito las preguntas. Y una de las preguntas que ya estaban por acá es, pues digamos, hay una que no tiene directa relación con el libro, que nos pregunta, pero es de actualidad. Entonces, tú como periodista entiendes que la actualidad a veces manda, ¿no? Jaime Garzón, ¿qué representa para ti Jaime Garzón? Es una de las preguntas que tenemos en el chat. Y otra, sí directamente relacionada con el libro, que nos pregunta Carlos, ¿por qué el poema 12 de Oliverio Girondo? ¿Por qué? El poema 12 simplemente porque me pareció precioso. He leído, a mí me gusta leer poemas, me gusta leer poemas de Becker, me gusta leer como... No soy muy lectora de poesía, pero de vez en cuando me leo un poema como para airearme la vida. Y yo leí ese poema y dije que sí está
hermosura, que es esta brutalidad, como este señor describe todo lo que pasa entre un hombre y una mujer, todo lo describe, desde el diálogo, el odio, lo que pasa, lo que deja de pasar, digamos, todo lo que ocurre entre una pareja, entre un hombre y una mujer está escrito en ese poema y me pareció precioso. Y entonces yo tenía una introducción que había escrito yo para el libro, pero cuando Jorge Franco me mandó el prólogo, ese prólogo de Jorge a mí me parece que es una oda, o sea, yo no había entendido por qué había escrito un libro sobre el amor y la guerra hasta que me leí el prólogo de Jorge Franco y dije, esto, qué impresionante. Decidí quitar la introducción, dije, después del prólogo de Jorge Franco quedo yo como una ridícula escribiendo la introducción, pues ¿para qué? Más bien metamos el poema y chao, y tumbamos la introducción. Eso fue 3 días antes de que se fuera a imprenta, quitamos mi introducción, dejamos a Jorge Franco y metimos el poema de Oliverio Girondo, que es absolutamente precioso. Jaime Garzón, a mí me duele profundamente la muerte de Jaime Garzón, todavía me duele profundamente porque es que era tan genial y qué pesar que un país mate a su gente genial, como mató a Galán. Es decir, en Colombia hubo una época en la que mataron a 4 candidatos presidenciales, a Bernardo Jaramillo, a Carlos Pizarro. Pizarro era un tipo genial, absolutamente brillante, como Galán brillante, Bernardo Jaramillo. Es decir, ¿en qué país van a matar a tanta gente genial? No puede ser posible que un país y yo creo que los estados, las naciones se construyen, el Estado-Nación se construye sobre el intelecto de un montón de gente que es capaz de pensar el presente y sobre él ir construyendo futuros y pensando un poco más allá de lo que puede ser inmediato. Lo que pasa en la actualidad es espantoso, pero tú tienes que pensar cómo vas a construir nación más adelante, y eso era esta gente genial que ponía a pensar al país. Jaime Garzón nos hacía pensar todos los días de la vida. Entonces, es una desgracia que un tipo que hace pensar a un país, pues lo maten de esa manera. Esa es la demostración más evidente del absurdo colombiano y de la barbaridad colombiana. Y a mí, digamos, matar el humor, silenciar el humor, es en sí mismo una contradicción, ¿no? Entonces, la muerte de Garzón a mí todavía me duele, pero más que dolerme me aterra, me sigue aterrando. ¿Cómo es posible que en un país maten a un tipo como Jaime Garzón? ¿Cómo es posible? ¿A quién le puede parecer eso lógico? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Y es una descripción minuciosa de lo bárbaro que puede ser nuestro país. Sí, ahí Vanessa, yo como extranjero, y ya sigo con las preguntas, a mí siempre me choca mucho el qué hubiera pasado si todas estas personas que hoy están en la tumba hubieran estado en su momento en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Representantes, en las alcaldías. ¿Qué Colombia tan distinta hubiéramos tenido? Pero bueno, mira, te siguen preguntando y preguntas muy profundas, Vanessa. Hay más de 140 personas conectadas y son preguntas profundas. Entonces, una que me parece muy interesante, después de la introducción, pregunta: ¿tú crees que una historia de guerra es ejemplo de toda historia de guerra? Creo que es muy interesante porque lo que tú nos has dicho, tú muestras unas historias que has tenido, digamos, que elegir con 3 años de documentación, de escritura, pero probablemente son el reflejo de muchas más. Es decir, hay muchas más historias de amor, claro, muy similares, de pronto no más famosas, si estarías de acuerdo o no con esto, ¿no? Y hay otra muy ligada a esta. Espérame, me traigo un lapicero porque tengo memoria a corto plazo. Préstame un lapicero, Raquel. Por no, Vanessa, si quieres voy yo de una en una también, no te preocupes. No, las anoto para ir soltando, pero te contesto esa rápido porque me parece importante. ¿Una historia de guerra es la historia de las guerras? Sí, historias similares a las tuyas hay más, ¿no? Y si leyendo estas nos podemos dar cuenta que lo mismo que han pasado estos protagonistas, ha habido miles y miles y miles de personas en Colombia y en el mundo que se pueden estar viendo en estas mismas situaciones, ¿no? A mí me llama un montón de la atención lo que pasa en la gente cuando hay guerra. No, es que la guerra es la derrota de la inteligencia, es la derrota de todo lo sensato que tiene que ser el ser humano. Cuando tú te agarras a pelear con el otro a lo bestia, porque la guerra es la no existencia del otro. Lo que tú buscas con la guerra es que el otro no exista, que lo que piensa no exista, que lo que quiere hacer no exista. Eso es una barbaridad, desde la lógica del ser humano, desde la lógica de la existencia de un planeta en el que no necesariamente todos tenemos que pensar igual, pero tenemos que convivir en el mismo espacio. Pues la guerra es la derrota de todo lo que se supone que tiene que ser la sapiencia. Entonces uno ve, y a mí me llama un montón la atención, por ejemplo, cómo se aman en el Estado Islámico, cómo son esas relaciones de opresión, porque creo que es una relación de totalmente opresión. En algunos estados como el islámico, pues las relaciones terminan siendo opresión. Pero ayer me leí en la BBC de Londres un artículo genial de un abuelo chileno que rescató a 7 nietos
cuyos padres se habían ido al Estado Islámico. Imagínate, el cuento es rapidísimo, pero para que entendamos la dimensión de lo que pasa con la guerra y los ideales, porque los ideales son muy fuertes. Este señor tenía una hija, chileno. Su hija se enamoró de un tipo, un musulmán. Se fue con el marido al Estado Islámico, los dos. Se metieron al Estado Islámico, que es como, el Estado Islámico es lo más radical que puede haber, más que Al-Qaeda, más que cualquier cosa, más que Trump. Es decir, y se van y se meten al Estado Islámico y tienen 7 hijos en el Estado Islámico, matan al papá y a la mamá, y el abuelo ahora la pelea que se dio grandísima con el gobierno sueco y con el Parlamento Europeo, porque el tipo es sueco, si no estoy mal, sí sueco, o se fue a vivir a Suecia, entonces la hija tiene la nacionalidad sueca, es recuperar a los hijos, pero son los hijos de 2 terroristas. Finalmente logra recuperar a sus nietos y hoy en día el señor tiene a sus 7 nietos. Esa historia está en la BBC, tienen que leérsela porque es una barbaridad. Eso lo que a ti te demuestra es que el ser humano es gigante, es enano, es capaz de hacer absurdos como un papá y una mamá. Yo, ¿en qué momento uno se va a ir a meter al Estado Islámico, nacido en Chile, a son de qué, con un señor que se enamora y me voy, y además voy a tener 7 hijos metido allá? Entonces a mí todo eso me despierta unas curiosidades muy grandes, porque la guerra saca a relucir lo peor del ser humano, pero también saca a relucir cosas lindas como el amor y la posibilidad de salvarse y de venga, agarrémonos y vámonos de acá, que es lo que yo quiero ser mamá, lo que le dice Alejandra Ramiro en un momento. Entonces, no, yo creo que la guerra, lo que pasa dentro de la guerra es tan infinito como lo que pasa dentro de un ser humano, la cabeza del ser humano, la ciencia. Ahora yo vivo obsesionada con la psiquis del ser humano. Es infinita, es realmente infinita. Tiene capacidad de pasar de todas las posibilidades, de todos los sentimientos. Es muy complejo, el ser humano es supremamente complejo, y es tan complejo pues que ni ustedes, los sociólogos, ni los antropólogos, ni los psicoanalistas, ni nadie ha podido descifrarlo en su totalidad, y en esa se la pasa a la humanidad, tratando de entender qué es lo que pasa dentro del ser humano. Entonces lo que se siente dentro de la guerra pues es igual a lo que el abanico es tan amplio como la complejidad del ser humano, ¿no? Y pasan cosas extraordinarias como estas que yo cuento en el libro, o como lo que cuenta, hay una periodista italiana que me fascina, que siempre la cito, que se llama Francesca Palzi, que tiene un libro que se llama Un amor en Auschwitz, lo que pasa en un campo de concentración. Imagínate que es la degradación máxima del ser humano, y esa gente enamorados en la mitad del campo de concentración, y pasan, la historia de ellos es increíble, al final tiene un final tristísimo, pero logran, digamos, hacerle frente al horror de otro ser humano, porque además esto es un horror impuesto por otro ser humano, a punta de estar enamorados. Eso es increíble. Entonces el amor logra esas cosas, ¿no? Entonces, no, yo creo que los sentimientos que afloran en una guerra son tan diversos como el abanico de opciones que tiene el ser humano. Esto para decirte pues que todo es tan amplio que no hay manera de que el cine, la literatura, los libros, los historiadores, los antropólogos, todos los que tratamos de explicar el ser humano, logremos algún día terminar de hacerlo. Y Vanessa, preguntan, tres preguntas son difíciles, estas ya son bien tengo difíciles. lapicero, dale. Eso, por eso, anotemos. En el orden que tú quieras, porque de verdad son difíciles. A mí no me gustaría que me las hicieran, pero yo no las hago, las hace la gente en el chat. ¿Cómo definirías tú el amor después de escribir este libro? Esa es una pregunta que hacen. Si tus hijas conocen el libro, conocen la tarea que has hecho, cómo se sienten de pronto frente a ella? Y esta me parece muy interesante. Pregunta Vanessa, Nicolás Herrera, un estudiante de comunicación social. ¿Cómo has hecho? Pues son historias fuertes, y tú hablas en algún momento de relaciones sexuales. ¿Cómo haces para poner la raya entre el amarillismo y el morbo y pues la historia bien contada, ¿no? Mira, la pregunta de las hijas te la voy a poner aquí a que te la conteste Carlota. ¿Tú sabes de qué se trata el libro de la mamá? Sí. ¿Cómo se llama? Historias de amor del campo de guerra, y se trata sobre... ¿De qué se trata? Sobre parejas que se enamoraron durante la guerra. ¿En qué guerra? ¡Ay, qué hermoso! De la colombiana. Sí, la colombiana. Sí, obviamente saben, porque qué chévere. Tienen 6 y 7 años, pues porque la mamá cuando no estaba trabajando estaba escribiendo. Entonces sí, es la historia del libro, y obviamente el día que llegó el libro a la casa fue todo un acontecimiento. Entonces lo cogieron y lo leyeron y lo vimos. Han conocido a algunas de las protagonistas, me han acompañado a todos los lanzamientos, a todos los festivales, al Hey Festival estuvieron conmigo. A Carlota le encanta pararse y decir, les presento a mi mamá, que es la periodista Vanessa de la Torre, que escribió un libro. Yo las involucré,
yo tengo una familia, pues tengo hijas, tengo que involucrar a mi familia en lo que hago porque si no, pues no puedo. Entonces las involucré muchísimo, les he contado en la medida de lo posible, obviamente, de qué se trata y cómo es, ¿no? Como no trato cada cosa a su tiempo, respondo a las preguntas que me hacen sin ampliar necesariamente sus inquietudes sobre temas que eventualmente ellas querrán saber, pero las involucro en todo. Vamos a todas las ferias del libro, hemos ido juntas, me acompañan, están ahí, les explico qué es el proyecto de la mamá, qué es el libro, entonces obviamente lo tienen clarísimo. El amor me parece, pues es que no es tan difícil, no es fácil de definir. Yo creo que el amor es finalmente el motor que nos mueve a todos a hacer algo en la vida. La razón por la que todos estamos guardados en la casa en esta pandemia es porque amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras parejas, porque no queremos que nos pase nada, porque queremos estar bien para la gente que nos rodea. El miedo a morir es porque a mí no me da miedo a morirme porque yo desaparezca, sino porque qué va a pasar con mis hijas si yo no estoy. Y eso se llama amor. Y es lo único que además es capaz de nivelar de alguna manera el odio. Cuando hay un sentimiento de odio muy profundo, lo único que lo puede contrarrestar es el amor. Eso lo he visto como en la literatura y en el cine y lo he podido entender en medio del trabajo de investigación que hice para poder escribir este libro, que en todos los episodios donde hay unos odios desaforados, lo único que te alivia y que te permite seguir andando y seguir viviendo es amar, es el amor. Como la raya del amarillismo, Nicolás, que es estación de comunicación, te voy a decir que eso es algo que tú tienes o no tienes en la vida. Tú te lo tienes, lo adquieres, digamos, ¿cuál es el límite sobre el cual tú, esa imagen ya no la puedes publicar? Esa pregunta es algo que se adquiere con la experiencia, con la vida, con leer un montón, con ir a cine, con ver teatro. Los periodistas no solamente podemos leer periódicos, tenemos que aprender de todo un montón de cosas, cocinar. Yo ahora estoy dedicada a sembrar matas y yo creo que eso me ha enseñado un montón de temas sobre la sensibilidad también. Es decir, creo que es el límite porque tú tienes la obligación de informar. Yo tengo que contar que en Colombia hay casi 600 muertos, pero ¿cómo cuento eso? Porque una cosa es contar que hay 600 muertos, que es una obligación contarlo, eso lo tengo que contar. Y ojalá pudiera contar quiénes son y de dónde vienen y cuáles son las familias, pero tengo que tener el borde del límite de respeto sobre el otro ser humano y eso es un talento que tú vas adquiriendo realmente con el oficio. Pero es importantísimo porque te pasas la raya y la embarras y terminas mostrando la foto que no es. Esta foto no la puedes publicar. Esta frase que alguna me dio una entrevista, esa no la puedo contar porque es que ahí ya me salgo del límite. Pero a mí, yo como soy periodista, pues me gusta moverme siempre como en ese filo, ¿no? Perfecto. Vanessa, muchas gracias. Te voy a hacer una última pregunta que, digamos, intenta reunir varias de las que han hecho y luego damos la palabra a Pilar, la directora del CRAI y de la USTA, para que cerremos. De verdad, muchas gracias. Qué interesante y además qué agradable pues esta conversación. No siempre uno tiene esta facilidad, ¿no? Y se siente como tan bien tratado, ¿no? Aunque sea así por medios virtuales. Hay varias preguntas que hacen referencia a cómo ves ahora a Colombia. Es decir, si después de escribir el libro, yo después de leerlo, yo soy optimista por naturaleza, ¿no? Pero después de leerlo, como que me subió el grado de optimismo, ¿no? Entonces preguntan cómo ves a Colombia después de escribir el libro en cuanto a una convivencia pacífica, en cuanto pues a una reconciliación nacional. Hay varias preguntas sobre si seremos capaces de proteger a los líderes sociales. Entonces, ¿cómo ves tú ahora la situación de Colombia? ¿Cómo ves tú la situación del país? Y sobre todo, si después de escribir el libro te ha cambiado un poco la percepción de este país tan maravilloso donde vivimos con tantas potencialidades y que muchas veces parece que seguimos empeñándonos en dañarlo, pero pues eso en algún momento debería cambiar, ¿no? Si quieres, contestarnos esta y damos la palabra a Pilar. Listo. Yo soy bastante optimista. Digamos que yo conozco por dentro el proceso de paz, lo conozco en detalle y yo creo que esa gente que está apostándole a la paz ya no van a dar reversa. Hay los desubicados como Santrich y Márquez que se rearmaron, son desubicados. En la vida siempre hay gente que es desubicada y fueron personas que no entendieron la dinámica. Mira, Márquez siempre fue así. Márquez en Cuba, yo me acuerdo en las negociaciones, siempre era un palo en la rueda y uno nunca lo veía con actitud de nada. Era como, este señor, ¿por qué todo lo tiene que enredar y todo lo tiene que complicar? Pero era un tipo como Timochenko, por ejemplo, con un bebé. Timochenko acaba de tener un bebé que se llama, ¿cómo es que se llama? Ay, no me acuerdo, Jacobo creo que se llama el chiquito, con una mujer que conoció, una exguerrillera que conoció. Yo le hice un reportaje a ellos ahorita, fue el último reportaje que hice antes de que arrancara esto de la pandemia.
A mí me parece increíble, o sea, uno ver a Timochenko criando un bebé, ¿no? Dando biberón con una señora y viviendo en una casa humilde, le conocí su casa aquí humilde en un barrio normal de estrato 2 en Bogotá. Eso me parece increíble. Y uno dice, este señor no va a volver a la guerra ni abate porque ya conoció lo otro. Y él lo dice, ¿no? Yo estoy en el Congreso, pero no porque esté gordo, barrigón y lleno de escoltas, porque eso tampoco es cierto. El señor vive en un apartamento común y corriente, pequeñito, con una señora y su hija, y su hijito, criándolo y común, o sea, tratando de hacer una vida común y corriente. Lo que pasa es que la historia de la guerra de las guerrillas en Colombia también corresponde a un momento en el que la guerrilla tenía un significado distinto, era la Guerra Fría. Creo que todo uno tiene en la vida que entender todo con un contexto histórico, y cuando entiendes el mundo con contexto histórico te dejan de aterrar las cosas, te deja de aterrar que haya surgido una guerrilla, te deja de aterrar que haya pasado todo lo que pasó en las FARC. Lo aborreces, porque yo aborrezco la violencia, cualquiera que sea, la del Estado, la de las guerrillas, la de los paramilitares, la que sea, pero te deja de aterrar. Pero creo, digamos, cuando tú entonces, este señor, y tú ves al mismo tiempo las chicas de Manifiesta, búsquense eso en Instagram, Manifiesta. Son unas chicas que eran guerrilleras y decidieron que ellas querían ser diseñadoras y ahora hacen ropa de mujer, hacen unos tules y unas capas y uno se las pide por internet. Yo lo único que compro, yo me volví una señora que lo único que compro son cosas de exguerrilleros. Entonces compro el café, Loans Beans, porque es un café que están haciendo unos exguerrilleros y lograron hacer un contacto súper importante con una fábrica de café colombiano que le vende al mercado asiático y a Costco en Estados Unidos, y están haciendo su café. Las chicas de Manifiesta están haciendo ropa. Los de diseño Las Montañas que les conté, que es increíble, las máquinas que usaban para los uniformes de la guerrilla los están usando para hacer ropa, maletines, sudaderas. Aquí en Bogotá hay unos que se llaman Amor a Tiempo, que hacen unas cajas con regalitos hechos por ellos para que uno le mande a alguien, y la caja vale 50, 60 mil pesos. Entonces yo te quiero mandar un súper regalo y ahí viene todo lo que ellos están haciendo. Hay otros que están haciendo café. Bueno, ya les conté el café. La cerveza roja, por ejemplo. La roja es una cerveza que están haciendo unos exguerrilleros. Hay otros que están haciendo un jamón curado. Es decir, ya están en otra cosa, ya se metieron a otra cosa. Y yo creo que los que se iban a rearmar, a los que les sonaba la flauta de volver a la guerrilla, yo creo que eso ya pasó, honestamente. Ojalá no esté equivocada, pero mi sensación es esa, y yo me la paso yendo a estos campamentos y hablando y cómo están, porque conocieron una vida distinta y quieren tener una vida tranquila. ¿Los están matando? Sí, los están matando, y es muy triste, y eso el Estado colombiano tiene que pararlo en algún momento. Yo no sé si el gobierno tenga la capacidad, la voluntad, creería que sí, me parece infame que alguien no tenga la voluntad de detenerlo. No sé si tenga la capacidad, porque también en Colombia hay unos odios muy arraigados. Pero a mí me da tranquilidad saber que las bases sobre las que se construyeron los acuerdos de paz son sólidas, y sobre todo creo en la gente, y yo creo que la gente está queriendo hacer un futuro distinto. Me preocupa muchísimo el asesinato de los líderes sociales, me preocupa, me parece gravísimo. En la cuarentena han matado 30 líderes sociales y eso es infame, porque ya lo vimos además con el episodio de la UP, pero tiene que haber una determinación del Estado colombiano, del gobierno, para frenar eso. Y ahí es donde uno dice, tiene que realmente hacerlo de una forma mucho más contundente. Y soy optimista porque además creo que el mundo va como cuando el whisky, que era un delito en Estados Unidos, en California, se enriqueció tanta gente a punta del contrabando de whisky, y de ahí salió Al Capone y un montón de gente. Creo que lo mismo va a terminar pasando con las drogas, que el mundo tiene unas dinámicas, y sí o sí en algún momento el narcotráfico tiene que regularse, porque es la única manera, si no va a seguir siendo un negocio maldito. Y lamentablemente Colombia pues tiene una tierra donde se produce coca como en ningún otro lugar del mundo, pues en Ecuador y en Perú, pero no en las dimensiones en que se produce en Colombia. Entonces creo que por las dinámicas del mundo y por las dinámicas del país, tal vez, y también por la forma como los niños están aprendiendo, que en esta pandemia también creo que les está enseñando, por más doloroso que sea tenerlos encerrados, les están enseñando algunos valores importantes que tal vez nuestra generación no aprendió. Soy muy optimista con el futuro de Colombia. Pues no sé, tal vez seré soñadora, pero yo creo que el proceso de paz no tiene reversa. Buenísimo, Vanessa. Yo creo que de estas 140 personas que quedamos todavía hay 140 soñadores. Todos te dan por aquí las gracias, todos te dicen que qué bonito este cierre, ¿no? Cómo haber hablado al final de estas personas, en qué están ahora y cómo todos pues somos responsables de poner nuestro granito de arena. Los acuerdos de paz no son entre los políticos, son entre las personas, ¿no? Y cómo todos podemos seguir apoyando.
Mira, eso me parece importantísimo. Usé un término hace un tiempo que dije, hay que poner de moda la paz. Entonces yo decidí, de verdad, mira, ese cuadro, por ejemplo, que está ahí en mi casa, no sé si lo ven, está acá, es de las tejedoras de Mampuján, que son las mujeres que tejen la guerra, y ellas se dedicaron a tejer la guerra en Colombia a punta de telares. Yo todos los eventos importantes que tengo en mi vida, me compro un vestido, se los mando para que me lo tejan, y yo me pongo el vestido y digo, es que me tengo que poner la historia de Colombia encima. Y la guerra de Colombia, eso sí, los políticos pueden hacer y deshacer, pero si la sociedad colombiana les exige y los abraza y los ayuda, ¿cómo los podemos ayudar? Pues cómprenles la cerveza roja en vez de comprar, no sé, una cerveza belga. Si le va a gustar, compre café de ellos. Si usted quiere comprar ropa, pues en vez de comprarle ropa a las grandes marcas europeas que no tienen nada que ver con nosotros, cómprele a esas señoras que están haciendo un par de cosas lindas. Les hace toda la diferencia y hace uno futuro del país. Sí, ahí Vanessa, hay conectadas varios estudiantes de comunicación social, varios de sociología y estudiantes de sociología que yo las aprecio mucho, están comentando por el chat, están súper pendientes, me dicen que les haga la cuña publicitaria, han colgado en el chat un podcast que hicieron del proyecto Manifiesta, que como tú has hablado, buenísimo. que ahí lo han profundizado, explican muy bien, tienen entrevistas dentro de la clase de Sociología del Desarrollo y me dicen, profe, métanos ahí la cuña publicitaria que estamos muy de acuerdo con lo que dice Vanessa. Es que esas de Manifiesta ellas son increíbles, yo ni las conozco, te quiero decir que no las he visto nunca en la vida, pero me chateo con ellas, todos los regalos que les doy son de ellas y uno les ayuda, tú le estás haciendo la diferencia a esa gente, de verdad, las felicito, chicas. Claro que sí, buenísimo. Muchísimas gracias, Vanessa. Vamos a dejar... bueno, preguntaban dónde comprar el libro, que es muy importante. Ya alguien por fin ha contestado y ha dicho que hay un número celular donde se puede adquirir. Le doy la palabra a Pilar. Muchísimas gracias, Vanessa, de verdad, por tu buena vibra, por tu buena energía. Como decíamos, en esta situación de encierro, pues viene bien conocer cosas bonitas. Tu libro es una preciosidad. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo lea, que se lo disfrute. Incluso que no hace falta que lo lea de principio a final, que puede picotear en las distintas historias, que yo eso aprecio mucho en los libros. Te mando un abrazo muy fuerte, Vanessa. Ojalá nos podamos conocer en otro momento personalmente. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Dejamos a Pilar que cierre el acto. De verdad, un abrazo muy fuerte para ti y para tus hijas, que además han estado dando un toque muy interesante a esta conversación. Muchas gracias por tu generosidad. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Tuvimos 147 personas conectadas en el pico de esta charla. Y en este momento tenemos 141, o sea, fue un éxito total tu presentación. Mil gracias, lo que leyó el profe Miguel, todos los agradecimientos y todo lo que está ahí. Entonces, mil gracias de nuevo por participar en este café con el autor para el Crayusta. Por favor, gracias a ustedes por organizar. Muchísimas gracias. Vanessa, esperamos, como dice el profe Miguel, verte en alguna ocasión en el Crayusta, ya como lo teníamos planeado, para 2 días antes de la pandemia, antes del aislamiento. Entonces, esperamos tenerte allá en la universidad y pues con todo este cariño que logramos adquirir con todos esos comentarios que haces divinos. Yo quiero confesarte algo, yo nunca leo los libros de principio a fin. Siempre me gusta como picotear, como dice el profe Miguel, y la primera historia que leí fue la de Arelis, precisamente. Entonces yo creo que los psicólogos dirían, es madre soltera, se ve así. Entonces me pareció genial esa historia y pues nada, seguiré leyendo las otras porque todavía me faltan como 2. Mil gracias, una excelente presentación, y al profe Miguel también muchísimas gracias. Voy a hacer ahora sí la cuña publicitaria, les voy a compartir la presentación, bueno, la tarjeta de presentación de Kovac Libros. Ellos son quienes nos van a ayudar con la venta del libro. Tiene un 20% de descuento para todos los que lo adquieran a través de este evento. Entonces, tecnología no me deja. Ay, Mientras la compartes, Pili, pues les quiero dar las gracias yo también por hacer este evento. La verdad que la pasé genial y me fascina
esas inquietudes de tantos estudiantes y que además hagan proyectos y que se planteen. Y al profe Miguel, qué bueno que esté viviendo en Colombia, me parece maravilloso que una persona de afuera viva en nuestro país y le apueste y le crea a nuestro país y ayude como a construir futuro. Importantísimo. Y gracias por invitarme, de verdad que un gusto para mí y siempre espero poder volver pronto y lo único para los chicos, pues aprovechar esta Micrófono cuarentena, abierto. ¿no? Para leer y para aprender otras cosas y para leer un montón. La literatura, lo que uno aprende en los libros no lo cambia absolutamente nada, no lo reemplaza nada. Muchas gracias, un abrazo. A ti, Vanessa, muchísimas gracias. No sé si ya están viendo mi pantalla. Me confirman, por favor, por el chat, por... Listo, perfecto. Entonces, José Otoniel es la persona que nos va a ayudar con la venta del libro, pero pues adicional a esto tenemos una sorpresa. La universidad va a rifar 9 libros. Perdón, son 11 libros, 10 libros los que vamos a rifar. No me decido, 10 libros. Pili, Entonces, me voy a desconectar y te dejo la actividad de la rifa porque tengo que hacer el noticiero y ya hasta ahora me toca sentarme a organizar. Yo voy al aire ya en 40 minutos claro y que sí, Vanessa. tengo que Muchísimas disfrazarme de gracias. presentadora. Luego te Entonces, enviamos los libros para la firma. Muchísimas gracias nuevamente. exacto. Y como sabemos quiénes son los 11 que se lo ganan, esos 11, si me mandan en un papelito el nombre, yo los firmo personalizados. Y los que, espérate un segundo, y los que lo alcancen a, mejor dicho, si me mandan los nombres y el nombre, pues a quién va, lo hacemos personalizado y a los demás pues le ponemos una dedicatoria general. Un abrazo y muchas gracias. Y qué pena. Perfecto, Vanessa, muchísimas gracias. Vale, un abrazo, chao. Dale, chao. Bueno, entonces les voy a contar cómo es la mecánica de las rifas. Primero, quiero premiar a nuestros usuarios de redes sociales. Entonces, quiero que me cuenten si todavía tengo a Angie Tatiana Correa. Si todavía está por acá. Gabriel, ¿tú me puedes ayudar, porfa, con el chat? Claro, sí, señora. Entonces, Sí, Angie Tatiana Correa. Sí, aquí está Angie conectada. Tatiana Correa, está así súper presente. Listo, entonces, Angie Tatiana se gana el libro porque nos sigue a través de Instagram y fue una de las personas que le dio like al evento. Tenemos en Facebook a Marcela Duarte Gallego, pero ella está en Medellín. Bueno, Marcela, yo te lo hago llegar. Tenemos también a Andrea Catalina Bernal. No, ella no está conectada en este momento. Ok. Listo, bueno, entonces esas fueron los de nuestras redes sociales. Vamos a hacer un pequeño concurso así súper rápido y es a través del chat. Cada uno, Vanessa nos habló de 6 historias. Las 6 primeras personas que me escriban los nombres de las mujeres, porque se hablaba más de las mujeres, entonces a esas 6 personas les vamos a regalar el libro. Tú me estás ayudando, ¿cierto, Gabriel? Sí, señora, yo estoy pendiente aquí, apenas empiecen a escribir, yo te voy diciendo quién va ganando, ¿vale? Y cuál es el nombre de la persona y miramos si es correcta la respuesta. Uy, ya empezaron, Gabriel. A ver. Miriam Dice, Rodríguez, la dijo Stephanie Álvarez, y tenemos a Miriam Rodríguez, ajá. Entonces Stephanie sería una de nuestras ganadoras. Arely Senado dice Daniela Isabel Rodríguez. Alejandra. Daniela Isabel Rodríguez. Jamie Arevalo dice Arelis Henao. Pero Daniela le ganó. Bueno. Jessica Dayani Perdomo Barón dice Muraim, Arelis Henao y Alejandra. Pone 3 nombres. Dejémosle Alejandra porque es Miriam, Arelis y Alejandra. Entonces está la historia de Alejandra. Miriam. Ok. Vicky pone Arelis Henao. Juanita Moreno pone Arelis Henao y Alejandra. Diana Marcela Estupiñán pone Alejandra, Arelis, Miriam y no se acuerda de más. Miriam y Alejandra dice Wendy Joana. Vicky dice Alejandra, Geraldine dice Alejandra. Bueno, la mayoría es Arelis, Alejandra y Sandra. Miriam. Aquí Ahí hay está una. Sandra Cárdenas,
que nos habla de Sandra. Muy bien, Sandra. Yo Ok. creo que lo recordó por el nombre. Sandra Cárdenas, entonces también se gana el libro. Laura Alejandra dice Raque. No, no es Raque. Raquel. ¿No? No. Fabiola, Vicky Monroy dice Fabiola. Sí. Fabiola, Entonces, sí. ujú. Vicky Monroy. Y nos falta una. De esta casi no se habló, Y pero si aquí, alguien la recuerda. ¿viste Luisa Fernanda Gómez? Dice Sandra, Que Alejandra, Arelis, Josephine y Miriam. ella, Luisa Fernanda, se gana el libro. Bueno, tengo ahí una pregunta y es si todos están en Bogotá, las personas que mencionamos. Entonces, Angie Tatiana, Stephanie, Daniela, Jessica Dayana, Sandra Cárdenas, Vicky y Luisa Fernanda. Si todos están en Bogotá. Angie Tatiana dice que sí, Vicky dice que está en Palmira, Sandra Cárdenas dice que es del CRAI de Tunja, Luisa Fernanda Gómez sí está acá en Bogotá y Jessica Dayan en Perdomo sí está en Bogotá. Tenemos dos Y personas fuera de Bogotá. me preocupa Vicky en Palmira porque no sé cómo hacerlo llegar. Vicky, ¿tú estás a través de algún cabo? En Palmira. Bueno, déjame ya revisamos porque los que están en sedes y seccionales lo podemos hacer llegar. El tema es el envío. Bueno, entonces Sí. las personas que mencionamos, que ya llevamos 2, 4, 6, 7, 8 con Marcela Duarte. Ujú. Entonces, por favor, para que se pongan en contacto a través de nuestro WhatsApp, 311-232-5151, y a través de WhatsApp nos regalen su número de teléfono, su nombre completo y su correo electrónico y la dirección a donde les enviamos el libro. Por favor, si es fuera de Bogotá, que me escriban exactamente ciudad, barrio, todo, ¿listo? Bueno, acá me preguntan Nos por el dicen que si libro. puedes repetir el número de WhatsApp. 311-232-5151. Ok. Nos quedan 2 libros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para rifarlos? Todos quieren. Voy a nombrar a las personas que hicieron Pilar, preguntas. deberían ser para estudiantes de sociología, que hay un montón conectadas y están ahí súper pendientes. No, Yo meto la cuña, meto la cuña. No solamente de sociología, decano, de toda la universidad, porque también hay de humanidades ahí pegados. Sí, bueno, de listo. comunicación. Y de historia, sobre todo de la cátedra de Historia de Colombia. Ay, profe, muchísimas gracias por De acompañarnos. Bueno, administración. entonces, yo tengo aquí a las personas que hicieron preguntas. Está Juanita Moreno Rodríguez, Harold Rojas, John Teslatol, no, estaba así escrito, pero no sé cómo se pronuncie, Paola Parra, Álvaro, no, perdón, Daniela Cabal, Stephanie Álvarez, Walter Alonso Parada, Julián David Rodríguez y Jennifer Vanessa. De estas 8 personas que nombré, la primera persona que me diga cuántos años tardó escribiendo el libro Vanessa, se gana uno de los libros. Uy, quieto, ganó Paola Parra. Dijo que 3 años. Paola Parra Cárdenas. Fue la más Listo, rápida. Paola. Eso es rapidísimo que. Nos toca hacer un Kahoot, Gabriel. Sí, Listo. bien, bien. Sí, no, pero Paola ganó. Paola Parra. Listo. Cárdenas. Muchas gracias, soy muy feliz. Lo he intentado comprar y está agotado en todo lado. No, pero acá tenemos a acá? José Otoniel, gerente general de Kovac Libros, que él tiene el libro que necesites, te lo consigue. Todos los de Penguin Random House. A través Samara, Yo soy la única ¿dónde están tus administración zapatitos, presente, tus creo. botas? Muy bien, Paola. No para Listo. la cátedra de Historia. Y los zapatos, vamos. Nos queda un libro más. Yo quisiera saber, además del profe y el decano, ¿quién más está de profesores o alguna cátedra que esté acá? Si ven, no hay Yo soy más. profe, pero
Está Cata, Catalina y hay Acosta. profes del Colegio Santo Tomás, que creo que puede ser bueno. En sociología lo que nos sobra es plata, entonces yo regalaré 2 a las estudiantes que están conectadas. Sí, No, no, yo soy no profe de malgasten los de las Santo rifas Tomás. en eso. Más bien, de pronto los del colegio, que creo que es muy interesante que los profes del Colegio Santo Tomás, creo que hay por ahí alguno Sí, yo oculto. estoy. Jessica Mendoza. Sí, Tú eres Jessica Mendoza sí, y eres profesora del Colegio Santo Tomás. sí. Perfecto, Jessica, por dedicación del profesor Miguel Urra Canales. Gracias. Jessica Mendoza. Gabriel, ayúdame. ¿Cómo rifamos el otro? A ver, pues alguien que esté cumpliendo años hoy, ¿no? A ver Sí, si de podría pronto ser. de las 100 personas que haya alguien que esté cumpliendo años hoy. Bueno, el padre Vicente está No, hace también 15 días aquí no. presente en nuestra charla, entonces, padre, no sé si tiene alguna idea. Bueno, acá me escriben una opción y es la primera persona que nos hable que nos dé el nombre de uno de los emprendimientos que nombró Vanessa. Eso. Manifiesta, Sara, uy, fue pucha. La Sara cerveza Juliana Guerrero. Ay, mentiras, primero estaba Juanita Moreno. Juanita Moreno Manifiesta. Rodríguez manifiesta, sí. Juanita Moreno Rodríguez, que Listo, supongo pues bueno, muchísimas es de gracias. Para las comunicación ella. personas que no alcanzaron, sí, para las personas que no alcanzaron a la rifa, pues acá está José Otoniel, él está conectado, entonces está su número de teléfono. Tenemos domicilios aquí dentro de Bogotá, entonces él les lleva el libro y si ustedes le envían el nombre, pues como escucharon a Vanessa, ella les envía el libro autografiado y personalizado. Entonces, no me queda más que darles las gracias y los seguimos esperando en todos los espacios que está generando el CRAIUSTA, académicos y culturales. Discúlpame, María del Pilar. Cuéntame. A ver, como hay un solo número de celular, entonces me están llamando seguido, pero para que le pueda contestar un poco